Hey Top, y bienvenidos una vez más a Top Psicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuántas personas ajenas a un caso pueden encontrar información vital para resolverlo, cuántos secretos un hombre puede llevar a su tumba. El caso del día de hoy puede ser un poco confuso, así que estén muy pendientes a los nombres y fotografías para que no se pierdan en el relato. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Psicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del caso de Bear Brook. A mediados de 1985, un grupo de niños que jugaba por una zona cercana al Parque Estatal Bear Brook en Allentown, New Hampshire, Estados Unidos, encontraron un barril azul. A los niños les llamó la atención, intentaron moverlo y un horrible olor salió de este. El barril rodó un poco y los niños lo dejaron allí. Sin darse cuenta, este grupo de niños fueron los primeros en tener contacto con uno de los casos más extraños y misteriosos de descifrar de Allentown. Meses después, el domingo 10 de noviembre de 1985, un cazador que se encontraba en la zona se topó con el barril, le dio una mirada y dentro encontró fundas plásticas. De una de ellas, algo parecido a un pie sobresalía. Hay un barril en el bosque y creo que hay algunos huesos allí. Extracto de la llamada del cazador al oficial de policía de la zona. El oficial fue al lugar, examinó el contenedor y notó que las bolsas plásticas estaban atadas con cables eléctricos. Dentro de las fundas había restos humanos. Los restos fueron llevados a examinar y se determinó que pertenecían a una mujer adulta y a una pequeña niña que se creía eran madre e hija. La mujer fue descrita como caucásica de entre 22 a 33 años y con un buen trabajo dental. La niña se estimó que tenía de entre 5 a 11 años, tenía rastros de haber enfrentado neumonía y su cabello era castaño claro ondulado. Se determinó que ambas habían muerto por traumatismos contundentes en la cabeza y sus cuerpos habían sido descuartizados. Este hallazgo impactó a la pequeña ciudad de Allentown, que para esa época no tenía más de 4,000 habitantes. Este descubrimiento en especial marcó a una comunidad de casas rodantes que quedaba alrededor del parque Bear Brook. La gente de este lugar se conocía entre sí, sus hijos salían a jugar en el bosque y no podían creer que un crimen tan horrible sucediera a tan solo pasos de sus casas. Algo importante sobre este caso es que para la época este tipo de zonas solo tenían 1 o 2 oficiales encargados de patrullar y de los sucesos del lugar. El primer oficial que llegó a la zona cerró él solo la escena del crimen mientras esperaba que llegaran refuerzos. Esta era la primera vez que en este estado tenían un crimen tan fuerte como este, así que los refuerzos tardaron en llegar. Las autoridades entrevistaron a las personas que vivían en el parque de casas rodantes, a lugareños, a gente del lugar, pero nadie tenía idea de quiénes podían ser estas personas. Siendo un homicidio que involucraba a una pequeña niña, la policía estatal se hizo cargo del caso. Ellos investigaron en varias escuelas, en reportes de personas desaparecidas, en servicios sociales, hicieron una gran investigación, pero no lograron identificar a las víctimas. Hasta el FBI llegó a involucrarse en este caso. Ellos tomaron las muestras dentales de las víctimas, las guardaron en sus registros y las compararon con muchos registros que tenían guardados, pero no lograron ningún avance. Por último, se realizaron bocetos de las víctimas. Estos fueron repartidos a lugareños, mostrados en medios, pero nadie se contactó con información. Después de 2 años de trabajo, los restos de las víctimas fueron enterrados en el cementerio local de Allentown en un ataúd de acero para que pudiera ser fácil exhumarlos en caso de ser identificadas. Se realizó una pequeña ceremonia y el dueño del cementerio donó una lápida con la inscripción: aquí yacen los restos mortales conocidos solo por Dios de una mujer de 23 a 33 años y una niña de 8 a 10 años. Sus cuerpos asesinados fueron encontrados el 10 de noviembre de 1985 en el Parque Estatal Bear Brook. Que sus almas se encuentren en paz en el cuidado amoroso de Dios. Los años pasaron y el caso se estancó. Sin embargo, 15 años después del descubrimiento, esta historia volvería a resurgir con un gran hallazgo.
En el año 2000, el estado de New Hampshire no tenía una unidad dedicada a investigar casos congelados, así que este tipo de casos se les daba a algunos oficiales y sargentos de policía para que trabajaran en su tiempo libre. El caso de Bear Brook terminó en manos del sargento John Cody. Él se leyó todo el expediente, se interesó mucho en el caso y fue a revisar la evidencia que se tenía guardada, es decir, que él vio directamente el barril azul y demás objetos. El 9 de mayo del año 2000, John Cody tuvo un poco de tiempo libre y decidió ir a la zona donde había sido encontrado el barril. A Cody le sorprendió que esta zona no estaba tan lejos de la carretera y el sendero para caminar. Él estuvo en la zona por un largo tiempo, caminó por diferentes lados, comenzó a atardecer y quiso ir por una linterna a su auto. Mientras él regresaba, no tomó el sendero para caminar, sino que caminó entre el bosque. De repente, él encontró un barril azul. Hace pocos días, John había visto el barril azul donde fueron encontradas las víctimas y no podía creer que este barril que estaba enfrente de sus ojos era casi idéntico. John fue a su auto, tomó la linterna, regresó y dentro de este barril encontró restos humanos. Las fuentes varían sobre a qué distancia se encontraba este segundo barril del primero. Algunas dicen que a 300 pies, otras a 300 yardas, pero como pueden ver en este gráfico, era una distancia muy corta. Los restos encontrados fueron examinados y se determinó que pertenecían a dos pequeñas niñas. La primera tenía entre 2 a 4 años, una suave mordida, cabello castaño y sufría de anemia. La segunda tenía entre 1 a 3 años de edad, cabello largo rubio o castaño claro y tenía un espacio entre sus dientes frontales. Ambas niñas habían muerto por traumatismos en la cabeza. El 8 de junio del año 2000, las autoridades exhumaron la tumba de las dos primeras víctimas encontradas en 1985 para realizar más análisis. Se determinó que las 4 víctimas habían muerto a finales de la década de 1970 o a principios de 1980. Pues bien, muchos de ustedes se preguntarán ¿cómo es posible que la policía pasara por alto este segundo barril y que haya sido encontrado después de 15 años? Como les mencioné antes, para la época, la policía no tenía muchos recursos en esta zona, y algo que afectó mucho este caso es que el día antes de encontrar los restos, el sábado 9 de noviembre de 1985, en la pequeña ciudad de Hawkshead, que queda a 15 minutos de Allentown, un hombre llamado Danny Paquette fue asesinado con una bala en el parqueadero de su casa mientras estaba reparando una excavadora con algunos amigos. Varios oficiales fueron enviados a cubrir este crimen, y al día siguiente, cuando se descubrieron los restos de Bear Brook, la mitad de este equipo se dividió para ir a investigar este caso. Hubo una mala organización, no había suficientes recursos, y era la primera vez que los oficiales de esta zona se enfrentaban a dos crímenes muy fuertes y no sabían todos los protocolos que debían seguir. Es así que esta escena del crimen donde fue encontrado el barril con los cuerpos de Bear Brook no fue analizada a fondo, solo el lugar donde estaba el barril. En el 2013, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados presentaron reconstrucciones en 3D de las víctimas. No se pudo determinar su color de ojos, pero estas reconstrucciones dieron una imagen más cercana de cómo se veían. En el 2014, se realizaron análisis de ADN y pruebas isotópicas para determinar el parentesco de las víctimas y de dónde venían. Se determinó que la mujer adulta estaba relacionada biológicamente con la niña mayor y con la niña menor. Podían ser madre e hijas, hermanas o primas. Se especuló que la niña del medio podría haber sido adoptada. Se determinó que las 4 víctimas habían vivido en la zona por lo menos los últimos 3 meses antes de su muerte y que la niña del medio, antes de eso, había vivido en el noroeste del país. En el 2015, el centro realizó nuevas reconstrucciones. Estas fueron compartidas por redes sociales, medios de comunicación y demás, pero no hubo nueva información. Ese mismo año, se determinó que la mujer adulta era madre de la niña mayor y la niña menor. Aunque se logró establecer un vínculo familiar entre 3 de las víctimas, no se logró identificarlas. Con el pasar de los años, este caso se volvió a estancar. Y aunque esta historia es un poco peculiar, no logró tener un gran alcance y cobertura, con decirles que muchas personas de la zona nunca llegaron a escuchar que después de 15 años se habían descubierto 2 restos más. Por otro lado, con el pasar de los años, muchas personas se interesaron en esta historia, como los hermanos Rhonda Randall y Scott Maxwell, quienes habían crecido a pocos minutos de Allentown.
Ellos crearon una página de Facebook, un grupo de Facebook y se pusieron la gran tarea de contactar a todas las personas que en algún momento vivieron en el parque de casas rodantes para así poder descartar vínculos con las víctimas. Estos hermanos realizaron una gran investigación amateur y después de muchos años de investigación y horas de trabajo, lograron determinar como su principal sospechoso a un tal Bob Evans que había trabajado por un tiempo como electricista en la tienda de conveniencia que quedaba en la zona privada donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. Aquí tengo que aclarar que aunque este caso es conocido como The Bear Brook Murders, las víctimas no fueron encontradas en el parque, sino en una zona privada que quedaba entre el parque y las casas rodantes. Esta zona era usada como un lugar de camping y había una gran tienda de conveniencia. Sin embargo, en 1983 se dio un fuerte incendio que destruyó la tienda y provocó que el lugar fuera abandonado. Este tal Bob Evans había trabajado en la tienda de conveniencia por poco tiempo antes del incendio. Se sabía que tenía una esposa y algunas hijas, pero en algún momento ellos se fueron de la zona, desaparecieron y nunca más se supo algo de ellos. Los hermanos intentaron encontrarlo, se pusieron en contacto con todos los Bob Evans que vivían en Estados Unidos, fueron descartando uno por uno y al final parecía que el Bob Evans que trabajó en esta tienda nunca había existido. Los hermanos crearon un grupo de Facebook llamado ¿Quién es Bob Evans y quiénes eran sus víctimas? En este grupo se compartían varias teorías, información, y con el tiempo los hermanos dejaron de seguir esta pista y se centraron en otras líneas de investigación. Sin saberlo, ellos estaban en la línea correcta. Este caso fue resuelto de una forma diferente. Lo normal es investigar a las víctimas, establecer un motivo, sospechosos, pero para lograr resolver este caso, la investigación comenzó muchos años atrás, enfocada en el asesino y no relacionado con el caso de Bear Brook. Ahora regresemos algunos años atrás. En diciembre de 1999, Eunsoon Pamela Jun, de 45 años, quien era química de una empresa de biotecnología llamada Syntex, le presentó a su familia a su nuevo novio, Larry Banner, un mecánico y reparador de quien estaba profundamente enamorada. Sin embargo, su familia no lo vio con buenos ojos. Larry fue rudo y descortés cuando alguien le preguntaba sobre su vida o su pasado, y se notaba que no trataba bien a Eunsoon. Tiempo después, Larry se mudó a vivir con ella en su departamento. Se casaron y poco a poco Eunsoon se fue distanciando de amigos y familiares. Ella les enviaba emails a su familia asegurando que estaba bien y que la dejaran vivir su vida. Eunsoon fue descrita como una mujer activa y sociable, le gustaba salir de viaje, el arte y realizaba cerámicas como pasatiempo. En junio del 2002, Eunsoon desapareció. Renee Rose, una amiga cercana de ella, fue la primera persona en notar su ausencia. Ambas habían quedado en realizar un viaje, pero Eunsoon no se presentó. Durante los siguientes meses, Renee llamó en varias ocasiones al departamento. Larry siempre le contestaba y le decía excusas como que Eunsoon se había ido a visitar a su madre que estaba enferma, que estaba de viaje. En una ocasión, Renee llegó a amenazar a Larry diciéndole que iba a llamar a la policía si no ponía a su amiga en el teléfono. Y así lo hizo. La investigadora a cargo de este caso interrogó a Larry, le tomó sus huellas dactilares y al poco tiempo la primera pieza de este gran rompecabezas apareció. Al ingresar las huellas dactilares al sistema, estas concordaron con Gordon Jensen, quien había violado su libertad condicional después de ser condenado por robo de autos y abandono de niños. Sin embargo, estas huellas también concordaron con casos más antiguos en los que Larry usaba otros alias, como Robert Bob Evans, Jerry Muckerman, Jerry Edward y muchos más. El nombre más antiguo que encontraron en el sistema era Curtis Kimball. Aunque se sospechaba que este también era un alias, fue procesado con este nombre. Con toda esta información, la policía obtuvo una orden de allanamiento para el departamento de la pareja. En el sótano, los oficiales encontraron una gran pila de arena de gato, que estaba cubierta con cables y enchufes eléctricos. Esto era algo muy peculiar. Los oficiales escarbaron en la arena y encontraron un pie momificado con una sandalia. Siguieron buscando y encontraron más partes de un cuerpo humano. Se determinó que estos restos pertenecían a Eunsoon. Había muerto por un traumatismo contundente en la cabeza y había sido desmembrada.
Se logró descubrir que Curtis había comprado una gran cantidad de arena para gatos en un local de mascotas cercano. Con esta información, en el 2003 fue llevado a juicio. El segundo día del juicio, sorpresivamente, él se declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a 15 años de prisión. La investigadora a cargo de este caso se quedó con muchas dudas sobre el pasado de este hombre, especialmente porque había sido condenado por abandono de niños. En 1986, bajo el alias de Gordon Jensen, él vivía en un parque de casas rodantes en California con una niña pequeña llamada Lisa que tenía entre 4 a 5 años. Él aseguraba que era su hija y que su madre había muerto. Una pareja del parque se interesó en Lisa. Ellos querían que su hija la adoptara. Gordon estuvo de acuerdo con que la pareja se llevara a Lisa por 2 semanas a vivir con su hija, y si todo salía bien, regresarían y realizarían los papeles de adopción. Durante este tiempo, la pareja notó que Lisa tenía signos de haber sido abusada física y mentalmente. Cuando regresaron al parque de casas rodantes, Gordon había desaparecido. Los papeles de adopción no lograron realizarse y Lisa fue puesta bajo el cuidado de servicios sociales. 3 años después, Curtis fue arrestado por robo de autos con otro nombre. Se lo vinculó al caso de abandono de Lisa y fue condenado a 3 años de prisión. Después de cumplir 1 año y medio, fue puesto en libertad condicional y él huyó. Por otro lado, Lisa fue adoptada, y para el momento de la sentencia de Curtis por el asesinato de Eunson, Lisa estaba casada y tenía hijos. La investigadora a cargo del caso de Eunson no se quedó del todo convencida con la relación que tenía Curtis y Lisa. Para ella había algo extraño en esta situación, así que presionó para que se realizara una prueba de paternidad. El estado a cargo del caso de Lisa aún guardaba una muestra de sangre de la pequeña que había sido tomada en 1986. Esta muestra fue comparada con la sangre de Curtis y se descubrió que ellos no tenían ningún parentesco. En el 2003, el departamento del sheriff del condado de San Bernardino abrió el caso para encontrar a la familia biológica de Lisa. Curtis fue interrogado, pero él se negó a dar información y en el 2010 murió en prisión por causas naturales. Muchos años después, en el 2015, las autoridades se contactaron con Barbara Wright-Painter, una abogada jubilada que dedica su tiempo a ayudar a conectar a personas con sus familias biológicas a través de muestras genéticas usando sitios web de genealogía. A Bárbara se le pidió ayuda para el caso de Lisa. Esta se convirtió en una búsqueda de largas horas de trabajo. Después de meses, logró identificar a 94 primos lejanos. Se interrogó a cada uno de ellos. Se los fue descartando y para el año 2016, Lisa fue identificada como Dawn Beaudine, hija de Denise Beaudine. Armand Beaudine, el padre de Denise, contó que en 1981 su hija había dado luz a Dawn y había comenzado a salir con un hombre llamado Robert Bob Evans. Después de la cena de Acción de Gracias de ese año, Denise desapareció con su hija. La familia sabía que ella estaba atravesando dificultades económicas. Creyeron que se había ido por estas razones y no presentaron un reporte de persona desaparecida. Para el momento de su desaparición, Denise tenía 23 años de edad. Hasta aquí el caso de la identidad de Lisa se cerró, pero el paradero de su madre seguía siendo un misterio. Además, algo muy inquietante del archivo de Lisa es que cuando ella era pequeña y estaba a cargo de servicios sociales, le preguntaron sobre su madre, sobre su familia, y ella contó que había tenido hermanos, pero que estos murieron después de comer hongos envenenados en el bosque. Esta declaración hizo creer a la policía que había más víctimas relacionadas con Curtis o Bob Evans. Estaban seguros que la madre de Lisa, Denise Beaudine, había sido asesinada por él, pero como Curtis ya había muerto, no lograron obtener más información. Por otro lado, la información de que Lisa había sido identificada como Dawn Beaudine llegó al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Una chica que estuvo trabajando en este caso notó que Dawn había nacido en la ciudad de Manchester, que quedaba a tan solo 20 minutos de Allenstown, la zona donde una de sus compañeras estaba a cargo de un caso, el caso de Bear Brook. Ella le comentó esta información a su compañera. Ambas estudiaron ambos casos, las extrañas circunstancias, y se realizó unos análisis de ADN con las muestras de Curtis, Dawn y las 4 víctimas de Bear Brook. Con estos análisis se descartó que la mujer mayor sea Denise Beaudine, pero sorpresivamente se descubrió que la niña del medio, quien no tenía ninguna relación biológica con las otras 3 víctimas, era hija de Curtis o Bob Evans. Fue así que él se convirtió en el sospechoso principal del caso Bear Brook.
En el 2017, las autoridades hicieron público un extracto del video del interrogatorio de Curtis en el caso de Eun-Sun, con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Fue así que una persona se contactó creyendo que era su padre quien había abandonado a él y a sus 3 hermanos. A través de análisis de ADN, se descubrió que su verdadero nombre era Terrence Peder Rasmussen, quien nació en Colorado en 1943. Había dejado la escuela, se enlistó en la Marina y fue dado de baja en 1967. Al siguiente año se casó y tuvo 4 hijos. Pero en 1975 su esposa lo dejó y se llevó a sus hijos después de que lo arrestaran por asalto agravado. Desde entonces, él huyó y vivió bajo diferentes alias. Su identidad fue confirmada a través de un análisis de ADN con uno de sus 4 hijos. Después de varios años, se logró identificar al principal sospechoso en el caso de Bear Brook, pero él ya estaba muerto y el identificar a sus víctimas seguía siendo un misterio. En el 2018 se estrenó una serie de podcasts llamados Bear Brook, dirigidos por Jason Moon, un periodista que en el 2015 tuvo que cubrir una rueda de prensa sobre este caso y se quedó muy interesado e intrigado por todas estas extrañas situaciones. Este podcast atrajo la atención de muchas personas. En este, Jason entrevistó a oficiales de policía retirados que estuvieron a cargo del caso de Bear Brook, a personas que habían vivido en el parque de cazarrodantes en la época, a las personas que estuvieron detrás de todo el proyecto para identificar la identidad de Lisa y demás personas. En uno de los episodios, Jason entrevistó a Rhonda y Scott, los hermanos que mencioné antes. Regresando a ellos, ¿recuerdan que les conté que ellos abrieron un grupo de Facebook llamado ¿Quién es Bob Evans y quiénes eran sus víctimas? Pues Rebecca Head, una bibliotecaria de Connecticut que tiene como pasatiempo estudiar casos de personas no identificadas y ayudar a contactarlas con sus parientes, era parte de este grupo de Facebook, que luego fue cambiado de nombre cuando Bob Evans fue identificado como Terry Rasmussen. Rebecca se obsesionó con poder darles nombre a las víctimas de Bear Brook. Ella había buscado publicaciones en antiguos foros de internet donde personas posteaban en busca de sus seres queridos. De estos, ella había ido descartando publicaciones por zona, edades, y así quedando con pocos que podrían ser las víctimas de Bear Brook. Entre los que guardó había uno de 1999 de una mujer buscando a la media hermana de su esposo, quien se creía se llamaba Sarah y había nacido a finales de los 70, y otro de una mujer buscando a su hermana llamada Mary Elise Honeychurch y sus 2 hijas llamadas Mary Elizabeth y Sarah. Rebecca no relacionó estas publicaciones hasta años después que se determinó que estaban conectadas. En el 2018, mientras Rebecca escuchaba el podcast de Jason Moon, volvió a tener un gran interés en este caso, así que decidió volver a revisar las publicaciones que había guardado de personas que buscaban a sus seres queridos. Fue así que se puso en contacto con la mujer que buscaba a la media hermana de su esposo, Sarah, que era la hija de Mary Elise. Esta mujer le contó que lo último que sabían de Mary Elise es que se había ido con un nuevo novio de apellido Rasmussen. Rebecca no podía creerlo, había encontrado a las víctimas de Bear Brook. Esa noche no pudo dormir y a la mañana siguiente, a primera hora, se puso en contacto con las autoridades a cargo de este caso y les dio esta información. Paralelamente, Bárbara, la genealogista que estuvo a cargo de identificar a Lisa, ya se encontraba trabajando en un análisis de ADN con bases de datos públicas para lograr identificar a las víctimas. Con la información que dio Rebecca, este proceso fue mucho más fácil. Se pusieron en contacto con familiares de Mary Elise, tomaron muestras, se compararon con las de las víctimas y después de tantos años, 3 de las víctimas recuperaron sus nombres. El 6 de junio del 2019 se realizó una conferencia de prensa confirmando que 3 de las víctimas eran Mary Elise Honeychurch, nacida en 1954, y sus 2 hijas, Mary Elizabeth Vogt, nacida en 1971, y Sarah Lynn McWatters, nacida en 1977. Mary Elise era originaria de Connecticut, se casó 2 veces y tuvo una hija con cada marido. Fue descrita como una chica burbujeante y peculiar, tenía un buen sentido del humor y amaba a sus hijas. Fue vista por última vez en California en la casa de su madre en el Día de Acción de Gracias de 1978. Ese día le presentó a su familia a su nuevo novio llamado Terry Rasmussen. Sus padres no estaban de acuerdo con que salga con alguien tan mayor. Se dio una discusión, ella terminó abandonando la casa y desapareció. Al momento de su desaparición tenía 24 años de edad. Se estimó que vivió 2 años más, ya que los últimos análisis determinaron que sus restos mostraban una edad de 26 a 27 años.
A la familia no se le permitió llenar un informe de persona desaparecida, ya que Mary Elise era mayor de edad, así que ellos la buscaron con sus propios medios, pero lamentablemente nunca lograron localizarla. Con el pasar de los años, llegaron a creer que estaba muerta. Se estableció que Rasmussen había trabajado en la tienda de conveniencia bajo el alias de Bob Evans. De esta manera, Rasmussen conoció la zona y tuvo acceso a los cables de electricidad con los que fueron atadas las bolsas de plástico. Se especula que él provocó el incendio de 1983 que dejó abandonada la zona, quizás para desviar la atención y que los restos nunca fueran encontrados. Debido a su extraña vida, ha sido llamado el asesino camaleón. Cabe recalcar que Rasmussen murió bajo el nombre de Curtis Kimball y es sospechoso de otros casos sin resolver de la época. En abril de 1980, Laureen Ra, de 14 años, desapareció de Manchester, New Hampshire. En junio del mismo año, Denise Daniult, de 25 años, desapareció de la misma zona. Se descubrió que Rasmussen había estado viviendo en la misma calle de Denise y se cree que puede estar conectado con el caso de Laureen y Denise. También se especula que puede ser el responsable de la muerte de Jane Doe del condado de San Joaquín, quien en 1995 fue encontrada dentro de un refrigerador. Su causa de muerte fue traumatismo contundente en la cabeza. Por otro lado, en noviembre del 2019 se llevó a cabo el funeral de Mary Elise y Mary Elizabeth, quienes fueron enterradas en el mismo cementerio de Allenstown, donde pasaron años sin identificar. Se colocó una nueva lápida y muchas personas entre familiares y seguidores del caso asistieron a la ceremonia. Sarah fue enterrada en Connecticut, cerca de la familia de su padre. Al fin, después de tantos años, 3 de las víctimas se reunieron con sus familiares. Sin embargo, en este caso aún quedan varios cabos sueltos. ¿Qué sucedió con Denise Baudin, la madre de Lisa? ¿Y quién es la niña del medio? La policía no tiene duda de que Denise fue asesinada por Rasmussen, pero no tienen idea de dónde pueden estar sus restos. Sobre la niña del medio, se sabe que es hija biológica de Rasmussen y se cree que su madre también fue asesinada. Aquí quiero contarles algo que me enteré mientras investigaba este caso, que quizás ustedes ya lo sabían, pero yo no lo sabía. La gran mayoría de bases de datos de ADN están creadas con muestras de saliva. Y por muchas cosas científicas, el ADN extraído de una muestra de saliva no puede ser comparado con el ADN extraído de huesos. Es por esto que no es tan sencillo el tener el ADN de una Jane o John Doe, cargarlo a un sistema de base de datos de ADN y esperar que en algún momento haya alguna coincidencia. Lo que se debe hacer es reducir a un grupo de personas que se creen que puede estar relacionado con la víctima, tomarles una muestra de sangre y el ADN extraído de esta sangre, compararlo con el ADN extraído de los huesos. Es un proceso un tanto complicado. Por otro lado, durante los últimos años, los 4 hijos biológicos de Rasmussen se han mantenido cercanos a este caso, ya que ellos quieren lograr identificar quién era su media hermana. Estos hermanos tienen muy pocos recuerdos de su padre y están muy agradecidos con su madre por haber huido, ya que si ella no huía, quizás hubieran sido asesinados. Por último, antes de terminar, quiero comentarles sobre el caso de Danny Paquette, el que sucedió antes de encontrar los cuerpos en 1985. Al principio, este caso fue tratado como un accidente de caza, una bala perdida que llegó a Danny. Sin embargo, muchos años después, me parece que fue en el 2010 o en el 2011, se descubrió que él fue asesinado. El novio de una de sus hijastras le disparó. En los últimos años, este caso ha ganado mucho interés del público. Se han realizado documentales y ha sido tema de varios podcasts. La policía se encuentra activamente investigando el pasado de Rasmussen, ya que es un asesino en serie que se llevó todos sus secretos a la tumba. Las autoridades han hecho públicas unas fotografías de Mary Elise celebrando su 7º u 8º cumpleaños y se espera lograr identificar a todos los niños presentes. Quizás alguno de ellos sea la clave para identificar a la niña del medio. En el 2020 se realizó una nueva reconstrucción de la niña. Esta se ha convertido en una de las imágenes más compartidas sobre este caso y se espera que algún día alguien se contacte con información. Y eso fue todo sobre el caso de Bear Brook. Como podrán haber notado, este caso parecía ser una aguja en un pajar y quizás se hubiera quedado estancado por años si no hubiera sido por muchas personas que se interesaron en este caso y lograron encontrar información vital. Lo curioso de esta investigación es que a diferencia de lo normal que es investigar a la víctima y de ahí encontrar al criminal, aquí primero se encontró al asesino.
que tenía varios alias, se investigó su pasado a fondo, se descubrió varias cosas extrañas de su vida y poco a poco se lo fue ligando a este caso. Para mí, este ha sido uno de los casos más sorprendentes y muy interesantes que he contado debido a todas las cosas que tuvieron que suceder para ser resuelto. Me parece muy horrible que Rasmussen lograra establecer vínculos con sus víctimas y luego matarlas de forma tan horrible. Es decir, él salía con sus víctimas, tenían una relación amorosa, criaba a sus hijastros y era capaz de matarlos sin remordimiento e irse a comenzar una nueva vida. Por último, Jason Moon, Rhonda y su hermano Scott, Rebecca Hatt, Barbara Levanter y muchas más personas que estuvieron involucradas en este caso a lo largo de los años, mantienen esta historia activa, ya que aún hay una víctima por identificar. Soy muy optimista que con los avances científicos en un par de años, esta niña va a lograr ser identificada, se va a encontrar a su madre, así sea que esté muerta, y podemos saber qué fue lo que sucedió con ellas. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre toda la información que tuvo que ser llevada a cabo para identificar a las 3 víctimas? ¿Qué opinan sobre la extraña vida que llevaba Terry Rasmussen? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo nunca me voy a cansar de decirles, gracias a ustedes estoy aquí cada semana investigando, grabando, editando, animando y dándoles un nuevo video cada lunes y cuando tengo tiempo los viernes. Les voy a confesar que este video ha sido el más difícil que he grabado hasta el día de hoy en Topsicopedia. Yo sé que esto lo he dicho varias veces, pero esta vez es de verdad y tengo muchas cosas. Empezando por este niño de aquí, como pueden ver, se llama Cyrus. No ha salido antes de mis videos. Es un nuevo perrito de mi casa, que ya lleva varios meses aquí, pero es el hijo de mi mamá, entonces él no duerme conmigo, por eso casi nunca está en mi cuarto. Sin embargo, a veces se pone medio especial y quiere venir a dormir conmigo, pero nunca me había pasado en un día que grabó video. Entonces él entró y hacía mucho ruido, se peleaba con el Pierce, ladraba cada rato y no me dejaba grabar. ¿Verdad, mi hijo pechocho? Diles hola. Yo soy Cyrus, diles. No le hemos cortado el cabello, así que está muy largo. Yo soy Cyrus y no dejo grabar videos. Es un precioso, es un precioso. Se pelea con el Pierce. Bueno, no se pelean, pero sí le ladra. Entonces al comienzo del video estaba que ladra a cada rato. Perdí como casi 35 minutos esperando que ellos dejaran de pelear y la cámara ya estaba funcionando, así que ya no... Por lo menos esta vez no voy a dormir tan tarde porque comencé más temprano de lo normal, porque dije voy a dormir a las 3 de la mañana y ahorita son las 3:40, así que voy a dormir en hora normal. Pero no se preocupe, mi bebé va a dormir hoy conmigo, pero se va a portar bien, mijo. Se va a portar bien. Chiri, me va a portar bien, ya está con mucho sueñito. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top, él es Cyrus y él es Pierce. Y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye. ¡Cyrus! Pero no encontraron ninguna información ligada. ¡Ay! Deje de ladrar, por favor, si no, no puedo grabar.